Buenas noches, bienvenidos al Solar. Gracias por sintonizar, copiar, descargar o acercarse a este espacio. Hoy, tal y como prometí, estoy iniciando una nueva etapa dentro de esta temporada del Solar. Al fin, después de yo creo 4 años, después de 4 años esperando, voy a poder realizar de manera sistemática, eh, qué raro sonó eso, de manera sistemática es este podcast en formato video. Ahora, como pueden ver quienes lo estén mirando, estoy con un fondo blanco que no es precisamente el mejor, pero iré mejorando con las condiciones y ya que esto parece una reunión donde un cuadro partido está asumiendo y está prometiendo lo que va a hacer. Dicho esto, vamos a arrancar con el tema de hoy. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre los precios, específicamente hasta dónde es posible que suban los precios en Cuba. Eso es una pregunta que quizás ya ustedes hicieron, quizás ustedes tengan una respuesta a cuál ha sido o cuál será, mejor dicho, el límite del crecimiento de los precios para la economía cubana. Incluso puede que tenga una respuesta, pero en este programa de hoy yo estaré conversando solamente sobre algunos referentes teóricos que permitan entender hasta dónde pueden subir los precios, es decir, hasta dónde puede llegar este proceso de inflación que está ocurriendo en Cuba actualmente. Para esto lo primero sería replantearse, no, abordar la teoría económica a ver qué nos puede aportar. Lo primero de la teoría económica es el tema del llamado equilibrio de mercado, o sea, ese punto donde se da el proceso de compraventa, es decir, la compraventa se da en el momento donde la oferta está dispuesta o ofrece un bien o servicio a determinado precio, determinada dosis, cantidad de ese bien o servicio, un precio, y que la demanda, ya sea por que no le queda más remedio o porque está muy feliz de hacerlo, está dispuesta a pagar ese mismo precio por esa misma cantidad. Si hablamos de simplemente el punto de equilibrio de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Esta teoría de equilibrio de mercado nos está indicando en qué condiciones se da el proceso de compra-venta, es decir, eh, dónde va a ser el punto que coincide lo que está dispuesto a pagar el consumidor y lo que está dispuesto a cobrar el comprador. Eso ha generado o generó, o encaja, realmente no generó, sino que eso encaja con una teoría de la demanda que es la que todo el mundo conoce. Cuando digo todo el mundo me refiero a la que de manera regular se imparte en las academias, que dice que la demanda es las preferencias de los consumidores acotada, enmarcada en el nivel de renta de los consumidores. Eso ha conducido a la idea de que el nivel de precios está limitado, o sea, el precio de un bien o servicio está limitado por el nivel de renta de los consumidores, es decir, un oferente no puede cobrar por encima de lo que tiene como dinero disponible el consumidor. Y hasta ahora es una idea muy intuitiva, es una idea con mucho sentido común. El problema es que cuál es el límite de renta. Es decir, hay una idea lógica que es un consumidor no puede pagar más de lo que tiene por un bien o servicio. Eso nos dice algo muy claro, pero ¿cuál es el dinero que tiene un consumidor? De manera regular se entiende que el dinero de un consumidor es el salario. Es decir, la cuestión está clara, ¿no? Hace falta una determinada cantidad de ingresos, pero ¿cuáles son las características del ingreso que determina el poder de compra de un demandante? Esto suena rarísimo, pero lo vamos a llevar a la concreta. Esta teoría convencional dice que los precios de la economía, los precios de los bienes y servicios, van a estar acotados por el nivel de renta, dígase los salarios de los consumidores. ¿Suena bonito? Ok. Pensemos, ¿cuándo fue la última vez que un oferente, ya sea de la empresa estatal socialista, ya sea el dueño de una pyme o ya sea el dueño de un negocio en Miami, cuándo fue la última vez que uno de ellos cogió e investigó seriamente cuál era el nivel de renta de sus consumidores antes de subir sus precios? La respuesta sabemos que es nunca. Eso nunca ha pasado, no en estos tres casos que yo estoy mencionando, sino jamás en la historia. Por tanto, tenemos ya el primer elemento, que es que la racionalidad del oferente, la racionalidad del que va a determinar los precios, no está marcada por un estudio
y un conocimiento del nivel de renta del demandante. En la práctica, los oferentes suben los precios. Ustedes me dirán, sí, pero se cuidan. Sí, los oferentes cuando suben los precios se cuidan de quedarse sin demanda, es decir, de que la competencia se robe esa demanda. Ahora sí lo dijimos bien, es decir, a un oferente le preocupa más que un aumento de los precios desplace su demanda hacia otro oferente que simplemente el consumidor no pueda pagarlo. Por supuesto, esto tiene matices y es lo que vamos a ver en algún momento. Pero antes dejar clara la idea que en la historia, cuando digo la historia es a lo largo de la modernidad, el aumento de los precios se ha debido, es decir, no ha estado limitado por el nivel de renta de los consumidores. En la práctica suben los precios y después los trabajadores ven cómo se las arregla. Cuando van a subir el precio de la renta, mira Miami que está de moda hablar de la renta de Miami, cuando va a subir el precio de la renta de Miami, no te pregunta cuánto cobras, si te subo tanto lo podrás pagar, no, simplemente la renta sube y después las personas ven qué hacen. Si el mundo funcionara así, tal y como se deriva de esta teoría de la microeconomía convencional, que el nivel de renta de los consumidores determina los precios o el límite de los precios de los oferentes, no existirían las luchas sociales ni los movimientos sociales por los derechos, excluyendo la parte política y excluyendo la parte, digamos, nueva de última generación de la comunidad LGBTIQ+, no puedo haber equivocado, perdón, excluyendo eso, las luchas por la supervivencia de los trabajadores no existiría simplemente porque jamás te suben los precios por encima de tu capacidad, cuando es lo contrario en la historia, los precios suben y las luchas sociales de los sindicatos, trabajadores en general, incluso lo que uno hace dentro de su propia empresa, está todo el tiempo buscando tener mayor nivel de salario para poder acceder a compra de bienes, o sea, para poder llegar, para que los ingresos lleguen al nivel de precio al cual uno quiere acercarse en términos de consumo. Esa es la historia, esa es la práctica y esa es la realidad. Por supuesto, esto tiene un límite lógico que tiene que ver no tanto con la renta, sino con cómo se inserta un bien o servicio dentro de las preferencias o necesidades de los consumidores. En pocas palabras, a lo mejor le suben el precio del bombón relleno con maní, tengo hambre. A lo mejor sube ese precio, ¿no? Y dice, ok, no lo voy a comprar más, no me gusta, no está bien. Pero si suben el precio de la gasolina, por ejemplo, cada contexto tiene sus determinaciones. Estoy pensando en la ciudad de Miami, si sube el precio de la gasolina, al menos la que se invierte, la que se gasta en costear los viajes al trabajo, hay que seguirla comprando al precio que sea. Es decir, en independencia de la sensibilidad que tenga la demanda ante un aumento de los precios, se puede subir los precios. Si es un bien que no es sensible al aumento de los precios porque es un bien de primera o primerísima necesidad, ya sea el combustible, el precio de la renta, acá incluso hay grupos de bienes, pero es en dependencia de los consumidores. Esa realidad nos dice que los precios suben y después los consumidores, es decir, si el bien tiene esas características, no es sensible su demanda al aumento de los precios pueden seguir subiendo y luego les toca a los consumidores, nos toca a los consumidores ver cómo ajustamos nuestra cesta de consumo, o sea, la distribución de nuestros ingresos. Y si no alcanza, ver cómo buscamos una fuente alternativa para llegar. Esa es la realidad. El trabajador lucha por tener un nivel de ingresos que le permita acceder a los precios, no que los precios están limitados por el nivel de ingreso. Insisto, esto tiene matices, pero la realidad es que siempre que sean bienes de este tipo, hay una tendencia, hay una dinámica que se puede advertir, que es que uno busca acceder. Insisto, si sube un Ferrari, pues no pasa nada, a lo mejor cae la demanda. En este caso es un mal ejemplo, lo sé, pero es el que se me ocurre. Estaba pensando simplemente en el bombón relleno. Ese bombón relleno cae la demanda porque la gente ya no está dispuesta a pagarlo, pero ¿qué implica? O sea, por gente que tenga una dependencia, un vicio o lo que sea, en la vida normal, entendamos esto en términos normales, un bombón, pues nada, no se compra. No es así en el caso de muchos bienes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Cuba? Pues claramente Cuba está en una situación de escasez crónica de oferta de bienes de primera necesidad. Eso es un hecho. Eso quiere decir que el pan, el aceite, la carne, el huevo, en dependencia de las preferencias de los consumidores, son bienes de primera necesidad.
Y en la medida que vaya subiendo el precio, no quedará más remedio que pagarlo. Y ustedes me dirán, claro, pero la demanda va a caer. Sí, pero la demanda es una abstracción que incluye a 1 millón de personas. Lo primero, y esto es muy importante, en Cuba ningún precio de toda la economía, ninguno, ni siquiera del transporte público, está pensado para los niveles de ingresos niveles de ingresos, perdón, oficiales de la ciudadanía. Y esto no es una especulación, es algo que me tomé mucho tiempo una cantidad de tiempo en investigar. Y puedo decir que los salarios actuales en Cuba, que son los salarios que se diseñaron para el ordenamiento, están diseñados según el propio discurso oficial, mostrado como siempre a retazos, para el nivel de precios de la economía cubana en el año 2020 y sin poder satisfacer las necesidades totales en el año 2020. Lo quiero decir con esto, que un salario mínimo cubano no era suficiente para vivir en diciembre de 2020, dígase un mes antes de la aplicación del ordenamiento. Imaginemos hoy, cuando ha habido un aumento de casi un 1000% de la inflación general, o sea, el índice de precios general de la economía. ¿Esto para qué sirve? Esto que estoy diciendo quiere decir que los precios no están pensados para las personas de pocos ingresos. Las tiendas en MLC, para poder realmente comprar en ellas de manera regular, hace falta un nivel de ingresos muy por encima de los que se perciben oficialmente. Luego podemos pasar a las pymes, que sí, ok, todo lo que todo el mundo quiera, que está resolviendo un problema, otro debate para eso, pero los precios también son elevados en comparación con el nivel de ingresos. Y esto es muy importante, los productos que ofrecen las pymes están pensados de la misma manera en términos de marketing que el sector, o en un aspecto de marketing, las pymes, que el sector de las tiendas en MLC, que venden muy por encima del poder adquisitivo. Por tanto, no están diseñadas para un mercado de pocos ingresos. La mayoría de los productos que se venden en las pymes, no todos los productos que se venden en las pymes están diseñados para un nivel de ingreso superior, lo que indica que está diseñado para, guste o no, clases medias y clases altas. No porque sea una pretensión, sino por tal vez la palabra diseño lo indica, sino porque es una necesidad. Una pyme no puede subsistir creando productos para personas de bajos ingresos simplemente porque sus costos de producción no se lo permiten. Así que lo podemos corregir diciendo que la estructura de costos de producción de las pymes condiciona que éstas tengan que tener unos precios de oferta que estén, guste o no, direccionados o que apunten o que solo sean accesibles por un segmento de clase media, clase alta, o cada cual lo entienda como quiera, pero gente con determinado nivel de ingreso. Esto lo que quiere decir es que la demanda, no es que la demanda no sea sensible, pero por lo general, y teniendo en cuenta que las pymes de barrio, quiero decir, estas bodeguitas de barrio, no son pymes, empresas privadas, lo que quiero decir es que la mayoría de ellas venden bienes de primera necesidad. En Cuba casi todos de primera necesidad, estamos hablando de arroz, pollo, frijoles, en fin, una serie de productos enlatados, cárnicos, leches, yogur, no voy a enumerar todo. La mayoría de esos productos son de primera necesidad, incluso otros como la cerveza, es cuestionable hasta qué punto la cerveza no es un alimento, pero forma parte de la lógica cultural, por tanto de todos modos se vende cerveza aunque esté cara. Si todos esos productos han ido subiendo en precio, y no es que la demanda no caiga, es que como son de primera necesidad, aquellas personas que tienen los ingresos se ven obligadas a pagarlo por muy costoso que esté. Es decir, lo que está ocurriendo realmente con el aumento de los precios en Cuba no es que el nivel de renta lo va a limitar. Eso es una realidad. Los que tengan cada vez menos renta se van quedando fuera. Simplemente lo que va a pasar es que se va desplazando el consumo de bienes cada vez más básicos a sectores cada vez más estratificados en la parte superior. Es decir, sí, Pepito no tiene renta y Pepito no puede comprar, pero Pepito es un trabajador de la empresa estatal socialista que incluso cobra por rendimiento trimestral, o sea, cobra rendimiento trimestral, por Dios, pero no le alcanza. Sí, a Pepito la renta se le queda afuera, pero por allá está alguien que me da igual en qué trabaja, que gana dinero suficiente y lo gana en divisa o gana dinero suficiente en combinación con su pareja o algún miembro de su familia y sí puede. Es decir, si hay consumidores que quedan fuera con los precios que van subiendo porque no llegan a esos niveles de renta, pero
hay otros que sí. Y lo que está ocurriendo en Cuba actualmente con los precios es que se está desplazando la oferta cada vez a un segmento de mercado más pudiente, como se decía a veces, como he escuchado decir muchas veces en Cuba, con, es decir, mayores niveles de ingresos. Esto no quiere decir que los precios vayan a crecer de manera infinita. Esto lo que quiere decir que en el momento justo, que es ahora, que la demanda de las pymes de manera regular, cuando digo de manera regular no quiere decir que una persona a pocos ingresos no pueda acceder un día a algo que vende una pyme bajo la dinámica de lujo. Me refiero a que el consumo regular en las pymes solo lo pueden hacer personas con altos ingresos o que tienen el ingreso disponible y dejan de consumir otros productos. Y lo que está ocurriendo simplemente es eso, ese límite de los precios es muy poco probable que ocurra porque el sector privado en términos de ingresos lo que está es consumiendo una parte de lo que se entiende por excedente del consumidor de los sectores con mayores niveles de ingresos. Esto suena raro, lo que quiere decir es que los sectores de Cuba, que los grupos sociales pequeños, lo que sea, que tienen mayores niveles de ingresos, tienen algo que en microeconomía se llama excedente del consumidor, que podemos llamarlo de otra manera, podemos llamarle ahorro si queremos, y es que no se gasta todo su dinero en la supervivencia, y este es el elemento más importante al cual yo quería llegar en este podcast. Ya sea en microeconomía o no, hay algo que se entiende como excedente del consumidor, y es que hay una parte del dinero que no se dedica al consumo y que es ahorro. Evidentemente las clases bajas no lo tienen, pero los sectores con más ingresos sí tienen ese ahorro que lo destinan a otras cosas que no es ir a la tienda o a la pyme a comprar comida. ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento en que las pymes, por la razón que sea, que sabemos cuál es, están creando ofertas que solo pueden acceder a ellas de manera regular aquel sector que tiene mayor niveles de ingresos, y es un sector que tiene excedente del consumidor, que suena feísimo, que tiene ahorro, o sea, que tiene una X cantidad de ingresos que destina a ahorrar para comprarse algo, a viajar o lo que sea, o sea, que tiene unas condiciones de vida que van más allá de comprar comida en una pyme para poder sobrevivir. Todavía queda un monto en esos sectores que admite que los precios sigan subiendo, que los precios de la economía, sea el sector privado, las tiendas en MLC, sigan subiendo. En pocas palabras, el nivel de precios, guste o no, está pensado para que el consumo regular de lo que se oferta en la economía cubana sea por las personas de mayores ingresos, ya sea porque lo trabajan o porque le llega por una remesa. Esos sectores de más ingresos tienen ahorro, tienen más renta de consumo, que la que dedican a alimentos, tienen más renta disponible que esa. Por tanto, los precios pueden seguir subiendo. Si tuviéramos que caricaturizar esta idea, diríamos, es que los precios están pensados para que solo puedan consumir todo el tiempo los millonetas, los millonarios, los ricos. Me dije milloneta pensando en Sandro Castro, que dijo un día en un video, la jipeta. Bueno, los millonetas de la jipeta pueden seguir pagando el aumento de los precios. Por eso vemos los bares de La Habana, los bares de farándula que siguen llenos de gente, porque hay gente que le puede subir el precio y puede seguir pagando. Esto lo que quiere decir no es que los precios van a detenerse porque la gente no puede pagarlo. No, simplemente la sociedad cubana va a filtrar el aumento de los precios como algo que ya está ocurriendo, que es la desigualdad. Lo digo de otra manera, los precios no van a dejar de subir porque la gente no tiene dinero. Los precios van a seguir subiendo porque hay un segmento de la población, un segmento de la ciudadanía que sí tiene dinero, y el efecto, el aumento de los precios se va a convertir en una desigualdad y una pobreza cada vez mayor. Espero que la idea haya quedado clara. De todos modos, sugiero escuchar este programa porque, aunque no lo crean, me acabo de enfrentar a una serie de ideas muy convencionales, muy establecidas dentro de la economía o de una parte de la economía, porque dentro de la propia tradición teórica ya existe respuesta muy parecida a esta que estoy dando, por cierto. Ya esto que yo dije está teorizado, bueno, yo lo he leído en autores de economía, por tanto no es algo nuevo, lo que es algo que digamos no está generalizado en la cultura popular, incluso en la formación regular de economistas. O sea, la idea de la restricción de los precios a partir de la renta de los consumidores es una idea muy intuitiva, es una idea muy lógica, pero es una idea completamente ahistórica, o sea, no se corresponde con cómo suceden los hechos. Y bueno, evidencia ahora puede cada cual sentarse a pensar
esa realidad y analizar sobre todo lo que está ocurriendo en Cuba. Yo no estoy diciendo aquí, y quiero aclararlo, que los precios van a subir infinitamente, porque ese tipo de afirmaciones en ciencias sociales carecen de sentido. Todo proceso expansivo o contractivo tiene un límite. Lo que estoy mostrando en este episodio es que la idea de que los precios van a dejar de subir porque está restringido el nivel de ingresos de la ciudadanía carece de sentido, porque la ciudadanía no es una sola, por mucho que quiera, que se quiera o que no se quiera, perdón, existen muchas diferencias de ingresos y que el efecto del aumento, y que el efecto del aumento de los precios lo que va a generar es una estratificación, porque hay grupos de personas que sí disponen de renta para pagar a altísimos precios. Aquí queda la idea del contraste de la demanda, y esa idea la puedo desarrollar en otro episodio, pero puedo adelantar que dada la escasez generalizada y que probablemente ninguna pyme tenga condiciones para abastecer todo el mercado, quiere decir que no tiene sentido luchar una demanda en términos de bajar los precios. Esto que dije suena rarísimo. Lo que quiere decir es que hay tan poco para vender en Cuba que desde el punto de vista de los oferentes ya más o menos se tiene idea, insisto, en algunos sectores, que ¿para qué bajar el precio si la escasez va a hacer que de todos modos alguien venga a consumir? Esto, insisto, es otro tema, es otro episodio, tiene que ver con la estructura de mercado de la escasez y cómo, que además se estudia en microeconomía convencional, no la escasez, pero sí esto que voy a decir, y es que cuando ningún oferente tiene condiciones para satisfacer toda la demanda de un mercado, o sea, para ampliarse y que todos le consuman a él, no tiene sentido que haga, y ya tiene una cuota de mercado, no tiene sentido que haga una reducción de sus precios para adquirir más clientes, porque no tiene oferta para vender y porque como los otros no satisfacen toda la demanda, de todos modos va a vender. Y este razonamiento muy simple es parte de la estrategia de mercado de muchísimas empresas. Pero insisto, acabo de hacer un extra de un podcast acá. Pero bueno, hasta ahí creo que la idea puede haber quedado clara. Yo agradezco a quienes hayan llegado al final de este espacio. Un podcast de... me pasé un poco, casi 20 minutos. Tenía previsto hacer 10 o 12. Espero que hayan disfrutado de este espacio. Espero que les haya servido para reflexionar. Si alguien quiere más, me puede dejar un comentario en cualquiera de las plataformas y podemos expandir esto, digamos, un poco más teórico, sin ningún problema. Si alguien desea debatirlo, incluso a través de un video en vivo, claro, o no, o diferido, pero con rigor, con responsabilidad, sin distorsionar las ideas. Yo aquí, como saben, tuve que hacer un grupo de simplificaciones, pero siempre comprendiendo de qué va la teoría. Tampoco el interés es ridiculizarla, pero sí poner al relieve, traer a la reflexión cosas que tenemos en la cabeza pero que son trampas. Yo estoy seguro que cualquier persona sabe que los precios suben y suben y suben y no te preguntan. O sea, toma una idea muy obvia, pero esa idea también coexiste en la cabeza de muchas personas con la teoría convencional de la economía, de la microeconomía convencional, de que los precios, el nivel de precios está limitado, o los precios de un bien está limitado por el nivel de renta de los consumidores. O sea, coexisten las dos ideas que son antagónicas y bueno, por eso yo la intenté desarrollar en este espacio. Entonces, sin más despedidas, espero que hayan disfrutado, que hayan reflexionado y bueno, si les gustó, compartan con sus amigos, enemigos, personas que crean que esto los va a disgustar o que les va a servir para aprender algo nuevo. Si pueden suscribirse estaría bien y ya, se acabó. Nos vemos pronto. Fuerte abrazo.